Bendiciones, ¿cómo están? Estamos en 1 Corintios, capítulo 7, ya listos para comenzar. Puedes mandarle mensajes a las personas que están listas para conectarse, porque ya estamos en vivo. Y vamos a hablar de un tema sumamente interesante, muy de doctrina. Hemos hablado en 1 Corintios mucha parte práctica. Pablo nos ha hablado de demasiadas cosas interesantes, pero en este capítulo 7 vamos a hablar de mucha doctrina y en un tema que es fundamental para nosotros, que es el matrimonio, las relaciones maritales, la soltería. Vamos a hablar sobre la viudez, vamos a hablar sobre el divorcio, vamos a hablar sobre el recasamiento. Así que por favor está activo. Bienvenidos todos los que se están conectando en Instagram. ¿De dónde se están conectando? Porque ya estamos listos para comenzar. Abre tu Biblia en 1 Corintios 7 porque ya estamos listos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos siga hablando, que nos revele esta verdad que es profunda y es tan práctica, aunque es doctrina, o sea, tiene que ser practicada en el pueblo del Señor. Y así que vamos a levantar este clamor juntos. Estado Portuguesa, bienvenidos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú eres poderoso y tuya es la gloria para siempre. Todo te pertenece a ti, Señor, y nos conectamos primeramente contigo para que tú nos hables y nos dirijas, para que tu palabra se haga viva en nosotros, para que podamos ser transformados y podamos ayudar a otros a obedecer tu palabra. Señor, dirígenos, abre nuestra mente, trae arrepentimiento, trae revelación y que podamos conocerte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Venimos listos, ¿verdad? Venimos listos para aprender. Mientras se siguen conectando, veo mensajes que están llegando por ahí a los grupos. Enderlin desde Argentina. Dios la bendiga. Mándale a alguien ese mensaje, dile, mira, vamos a hablar sobre el matrimonio, sobre la soltería, sobre la viudez, sobre el casamiento, sobre el recasamiento, sobre el divorcio. Temas complicados de abarcar porque cuando hablamos de esto, normalmente metemos mucho en nuestros sentires, lo que esperamos, lo que pensamos, lo que creemos que Dios piensa sobre la situación. Y bueno, mezclamos a veces una cosa con otra. Yo quiero decirte desde ahora que lo que vamos a hablar está en la Biblia, ¿ok? Yo no tengo por qué decirte algo que me satisfaga a mí directamente, sino que vamos a estudiar lo que aparece en la palabra. En algún momento te han dicho, mira, nos podemos casar solamente en esta condición o nos podemos recasar por esto, pero es bueno que tú lo leas y que entre nosotros ahora nos demos cuenta de lo que verdaderamente dice la palabra de Dios sobre esto, sin meterle emoción, sin meterle pasión, sin meterle conveniencia. No, estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios. Sea que tú estás pasando por la soltería, estás soltero, estás viudo, eres divorciado, te quieres volver a casar, eres cristiano y te quieres divorciar, cual sea tu situación. Es importante que sea la palabra que te ilumine hoy y te haga hacer la voluntad de Dios, ¿ok? Bueno, bienvenidos todos los que se siguen conectando, ya oramos, Varinas, bienvenidos, sé que hay varios estados que se han conectado, y hay México también por ahí presente, pero ya estamos listos, ¿ok? Para comenzar este tema de problemas del matrimonio. Siempre uno hace referencia a 1 Corintios 7 cuando quiere dar un consejo sobre el matrimonio. Y fíjense que si vamos otra vez al contexto de lo que está hablando Pablo, estamos hablando del libro de Corintios, a los Corintios, ¿verdad? Y ya hemos hablado mucho de esto. Por favor, si no has visto los demás capítulos, búscalos. Ya próximamente vamos a colocarlos en YouTube, este tema principalmente. Pero para que sepas más el contexto de por qué Pablo está hablando lo que va a empezar a hablar ahorita. Buenas noches a todos. Abre tu Biblia, 1 Corintios capítulo 7. Acuérdate que en Corintio, Pablo está escribiendo desde Éfeso, pero en Corinto hay mucho pecado sexual, es el que más se observa. Y hay confusión marital. Llegaron un momento en que algunos pensaban que sería mejor entonces no estar casados para entrar en el celibato. Y así, si yo no estoy casado y estoy en el celibato, soy más santo. Fíjense el nivel de confusión al cual podemos entrar si no escuchamos, si no leemos la palabra de Dios. Había unas personas falsas, o sea, piadosos falsos, que decían como que, bueno, vamos a defender el divorcio porque así podemos recuperar la soltería y podemos ser más santos. Es muy triste escuchar a ministros o personas que se supone que tienen que tener temor de Dios dando consejos desde su conveniencia o desde sus propias pasiones, ¿ok? Entonces te repito, vamos a ver lo que dice la palabra. Valle de la Pascua, bienvenidos también, buenas noches a todos.
Y en estos versículos, fíjense algo, se va a elevar la condición del soltero siempre y cuando se mantenga en el celibato. A veces voy a ver para allá porque estamos grabando también para YouTube, así que pronto vamos a tener estos estudios en YouTube. Así que estoy concentrada también aquí en Instagram. Entonces dicen, bueno, vamos a elevar la condición de la soltería. Pablo habla mucho, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que seas como yo, así soltero, que ya vamos a explicar bien cuál era la condición de Pablo. Pero él eleva la soltería solamente y únicamente si se va a permanecer en el celibato. Me preguntan por ahí qué es el celibato. El celibato es permanecerse sin casarse, principalmente por motivos religiosos, y obviamente abstenerse de tener relaciones sexuales. Entonces, una persona soltera que es cristiana entra en el celibato porque dice, o sea, por lo que yo creo, por mi moral, por mi parte espiritual, por agradar a Dios, yo no mantengo relaciones, solamente en el matrimonio. Ahora bien, aquí no se va a enseñar que el matrimonio es erróneo, porque van a haber varias partes en este capítulo 7, ¿ok? Espero terminarlo hoy, son como 40 versículos, vamos a ver si lo logramos, pero si no lo vamos a hacer en 2 partes, porque la idea es profundizar en este capítulo y que entendamos bien cuál es la doctrina sobre el matrimonio. Vamos al verso 1, bendiciones a todos los que siguen ahí saludando. Ya vamos al 1. Costa Rica, bienvenidos. Verso 1, 1 Corintios, capítulo 7. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ok, o sea, Pablo está respondiendo a una carta que le fue escrita para que él respondiera. O sea, que los corintios tenían muchísimas preguntas, las personas que estaban en Corinto. Él está respondiendo a esas preguntas acerca de las relaciones íntimas en el matrimonio, ¿ok? Dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Está diciendo, o sea, yo te estoy respondiendo algo que tú quieres que yo te apoye. Está bien, tú quieres que yo apoye el celibato en el matrimonio. Y él está diciendo, ya va, sí, es verdad. Bueno sería no tocar mujer. No tocar en el sentido de tener relaciones íntimas, ¿ok? Entonces el corintio está pidiendo apoyo en Pablo para que, por favor, apóyame en esta área que te estoy escribiendo. ¿Por qué los corintios están tratando de apoyar el celibato completo? ¿Por qué creen ustedes? Porque ellos decían, bueno, si la inmoralidad sexual es un peligro, entonces yo prefiero permanecer más puro en el matrimonio, como les dije en el comienzo. O sea, una confusión total. La idea del matrimonio era como que un estado menos santo. Si yo estoy casado, soy menos santo. Y Pablo nos va a explicar de que no es así. Y entonces por eso ellos dicen, vamos a separarnos. Verso 2. Pero a causa de las fornicaciones, primero te dice, bueno, necesario sería, mejor sería no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, verso 2, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Habla de fornicaciones en todo el libro de 1 Corintios, porque era el pecado más visible, o más visto, o más común, y era el mayor riesgo que tenía el soltero en esa época. Y vamos un poquito al contexto de Corinto. La Acrópolis se llamaba Acrocorintios. Y había un lugar que era el templo de Afrodita, ya lo hablamos en los primeros capítulos, en donde había 1000 sacerdotisas, dicen vírgenes, pero no, eran sacerdotisas que eran prostitutas, para poder llevar la sexualidad en nombre de la religión. Eso era lo que se practicaba. Imagínense los corintios cómo estaban en esa presión, ¿ok? ¿Cuál era el pensamiento griego? Bueno, vamos a librarnos de los deseos del cuerpo, ¿haciendo qué? Satisfaciéndolos todos. Eso se llama paganismo. No, o sea, ellos creían, o sea, yo tengo demasiado deseo, me lo voy a liberar y todo lo que mi cuerpo quiera se lo tengo que dar. Eso es paganismo. De hecho, el paganismo es eso. Es que lo que yo siento, lo que yo quiero, y eso está tan desligado del cristianismo, porque el cristianismo y el evangelio es negarte a ti mismo, no para sufrir, sino para obedecer a Dios y tener consecuencias positivas de esa obediencia. ¿Okay? Todo tiene consecuencias positivas. En Grecia vamos a ver 2 filosofías básicas, no vamos a hablar de pensamiento griego, de filosofías profundas, pero quiero que entremos en el contexto de lo que estas personas están pasando. Bendiciones y saludos a todos los que están ahí y se siguen conectando. Estoicismo y epicureísmo. Estoicismo en la cultura griega hablaba de que ese era el medio por el cual se tenía que satisfacer todo lo que la persona quería. Todo lo que yo quiero, o sea, era, mejor dicho, en esta filosofía era lo que no podía hacer. O sea, quiero hacer tantas cosas, pero no voy a hacer nada. Era la primera filosofía. O sea,
Todo era no. No puedo satisfacer nada. Entonces eran esas personas que se encerraban en caverna, no había luz, no había comodidad, todo tenía que ser feo, porque aunque yo tenga mucho deseo de cumplir algo y de querer algo, mientras menos se lo dé era mejor. Eso también está desligado del evangelio. Eso es el estoicismo, pero está también el epicureísmo, que es lo contrario, que era satisfacer absolutamente todo lo que la persona quería. Qué desnivel, qué desequilibrio, ¿ok? Y otro dato importante, que era en el mundo romano, la esposa era un objeto. La esposa sencillamente era una simple propiedad. Y eso hacía que no las valoraran a las mujeres, ¿ok? Solamente las tenían para trabajar. Y por eso ellos tenían varias mujeres. Una mujer cocinaba, otra mujer limpiaba, la otra mujer cuidaba a los hijos. Entonces, era cuestión de practicidad. Bueno, hoy en día nosotras somos una y tenemos que hacer todo eso, ¿no? Ellas en esa época cada una se encargaba de hacer algo. Pero, ¿qué pasa con esto? No era necesario para el hombre de esa época tener relaciones sexuales con esas mujeres porque él se iba al templo de Afrodita, ahí, y él era satisfecho sus necesidades sexuales con las prostitutas que estaban en ese lugar. ¿Ok? Chara llave, bendiciones. Entonces, Pablo está diciendo, esto no es correcto, esto no está bien, va a entrar en este tema, ¿ok? Por eso dice, bueno, sería bueno no tocar mujer, y va a entrar en lo que es el matrimonio. Y Pablo aquí está elevando a la mujer del estado de esclavitud a un estado de compañera del hombre, porque en esta época no se veía así, era una propiedad. Él está escribiendo desde Éfeso, ahí con Diana de los Efesios, pero él está diciendo, ¿sabes qué? Acuérdense que en Éfeso, él también escribió para Éfeso y decía, maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Cuando Pablo nos va a hablar aquí de estos temas, no es para decir que el matrimonio es simplemente sexualidad, porque si solamente leemos matrimonio en 1 Corintios 7, vamos a pensar, bueno, entonces, es que ya lo vamos a ver más adelante, me estoy adelantando un poco. Bueno, entonces, yo soy propiedad de él es propiedad mía, entonces el cónyuge, hay que cumplir el deber conyugal, entonces todo es como mucha sexualidad. Pero es porque él tiene que hablar de este tema ahora. Pero él está elevando a la mujer más allá de una sexualidad a un deber conyugal que no solamente es la sexualidad. ¿Ok? A ver si me están entendiendo. Me siguen la línea. ¿Sí? Si queremos ampliar, de hecho, lo que es el matrimonio, no solamente nos vamos a quedar con 1 Corintios, sino nos vamos a ir a Efesios, nos vamos a ir a Colosenses para ver todo lo que es el matrimonio. ¿Bien? Entonces empieza a describir un poco más allá en el verso 3, cuando dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Normalmente estamos acostumbrados a pensar que en sexualidad en el matrimonio o intimidad en el matrimonio es, oye, la mujer está obligada, pero siempre le lanza la primera regla o mandamiento al hombre. O sea, marido cumple el deber conyugal y asimismo la mujer. Casi siempre es de esa forma, porque la mujer va a seguir lo que el marido hace. El cariño, la respuesta, la atención. ¿Okay? El marido es sacerdote en todos los sentidos. Y aquí Pablo quiere decir algo. Quiere decir, el celibato, que ya explicamos que es abstenerse de tener intimidad y de casarse. O sí, de tener intimidad. El celibato es correcto para los solteros, pero erróneo para el matrimonio. ¿Ok? Y a veces los cables están totalmente volteados. Ajá. Varona, ¿cuál es el deber conyugal? Me están preguntando. Vamos a entrar en ese tema un poquito. Una cosa que quiero hablar antes es que mira lo que dice Mateo 19:12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Eunuco significa aquel hombre que fue castrado, ¿ok? Que no puede, fueron extirpados sus órganos sexuales. Entonces no tiene relaciones íntimas. Eso es un eunuco. Dice, ¿sabes qué? El celibato está bien para aquellos que nacieron del vientre de su madre eunucos, pero hay otros que se hicieron eunucos, hay otros que por el reino de Dios se hicieron eunucos, ¿ok? Vamos entonces a entender cuándo se aplica el celibato. Es en la soltería. Eso es el deber ser que Dios nos está diciendo. En la soltería debe haber celibato. Debe haber abstención de intimidad. Sea que el mundo hoy nos diga que no es saludable, que no nada. No, eso no es real, ¿ok? Es necesaria la abstención fuera del matrimonio, porque hay consecuencias de todo tipo cuando eso ya lo hablamos antes.
Entonces dice, él está queriendo decir, en lugar de que el hombre no toque mujer, o sea, dentro del matrimonio, más bien un esposo debe cumplir con el deber conyugal. El deber conyugal con el cónyuge, como les dije al principio, no es solamente el área de intimidad, sino es el área de atención, es el área de amor, o sea, es atender el deber conyugal. Y dentro de ese deber conyugal enfatiza que tanto la mujer como el hombre necesitan un contacto físico, que es un boom en la soltería, pero que se pierde en el matrimonio. Y está diciendo, hay que recuperarlo, ese contacto físico. Y no solamente hablan de frecuencia de intimidad, está hablando de romanticismo. El deber conyugal engloba muchísimas cosas. Está enfatizando que nosotros necesitamos un afecto conyugal, ¿ok? Para que se mantenga. Bendiciones a todos los que se siguen conectando, Valles del Tuy, Guárico, qué bueno. Estamos en el verso 3 de 1 Corintios 7. Zulia también conectado. Es importante aclarar el deber conyugal, ya lo estoy aclarando, y vamos a entrar. Él va a hablar un poquito más de ese deber conyugal más adelante. Perú, bienvenidos también. Entonces, Pablo está diciendo y está estableciendo fuertemente la idea de que hay una responsabilidad de intimidad mutua en el matrimonio. Tanto el esposo tiene obligaciones hacia su esposa como la esposa tiene hacia su esposo, ¿ok? Marido cumpla con la mujer, ¿ok? Estamos hablando de un énfasis en dar. No es que te debo. O sea, no es que juro, no, sino que yo te quiero dar. Y no es que tú me tienes que dar, ¿ok? Es que marido cumple. No exijas, cumple. Cuando cada uno, como te dije al comienzo, este versículo no habla totalmente, estos versículos no hablan totalmente de la doctrina del matrimonio, solamente se está enfocando en el área de intimidad. El deber conyugal engloba muchas cosas. ¿Okay? El respeto, el amor. El deber es que yo me debo a mi cónyuge en todas las acciones. Y aquí principalmente Pablo habla de la intimidad y dice, no es demandar, es dar. ¿Ok? Y así como uno va conociendo a su pareja, a su esposo, cómo habla, qué le gusta comer, qué le gusta eso. Usted conoce, oye, a él le gusta el contacto, ¿ok? A ella le gusta que, oye, yo le haga esto. O sea, hay una intimidad y un deber conyugal que se puede cumplir, ¿ok? No es demandar, sino es dar. Y de hecho la sexualidad en el corazón de Dios no es que es un privilegio para el esposo y es una obligación para la esposa, ¿ok? Eso no está en el corazón de Dios. Es algo íntimo y de disfrute para la pareja. Vamos al verso 4. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo. ¿Qué está diciendo? ¿Sabes qué? Aquí no tienes que ir a buscar placer en el templo de Afrodita. No tienes que hacerlo porque en tu casa es donde está el amor y donde está la intimidad que tú necesitas. No hay que buscarla en el templo, no hay que buscarla en otro lugar. No es que la esposa es la que hace los muchachos, cachifea, hace esto, hace lo otro y entonces se busca la intimidad en otro lado. Pablo está diciendo eso no es así. Porque son una misma carne, ¿verdad? Son un mismo ser. Y por ser un mismo ser se pertenece el uno al otro. No es que se demande, sino que ya es una cuestión de que el pacto matrimonial me hace recibir derechos de satisfacción conyugal de parte de mi cónyuge, valga la redundancia, ¿ok? Potestad significa derecho que yo recibo por el pacto matrimonial. Bien, y obviamente dice, no es que mi cuerpo pertenece a mí, ni tu cuerpo pertenece a ti, sino que si eso funciona bien, de que entendemos de que somos una sola carne, en este contexto está diciendo, así que no tienes que buscar ni separarte de tu esposa para ser más santo, cuando lo que estás es buscando satisfacción en otro lugar. 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente de la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pablo está defendiendo el matrimonio, ya entendemos por qué. No te niegues el uno al otro. O sea, rechaza la idea de que te vas a hacer más santo si en el matrimonio te abstienes, porque esa era la cultura del momento. Ay, no, vamos a ser más santos, entonces somos casados, pero hay que tener celibato y abstención. Eso es lo que el enemigo hace. Enciende a la gente en la soltería y la apaga en el matrimonio, ¿ok? Entonces, no te niegues el uno al otro, a no ser, dice, y no está diciendo como que te está mandando a negarte, ni siquiera Pablo te está mandando, está diciendo, bueno, si tú lo quieres hacer, a no ser de que quieres orar, entrar en ayuno, en oración y en una disciplina espiritual de mutuo acuerdo,
de mutuo acuerdo, no es que ahora estoy ayunando, déjame en paz. El matrimonio debe entenderse en esa área. Porque en vez de santificarse más, lo que hace es abrir puertas al enemigo y entrar en tentación, ya sea el uno o el otro. Entonces, tienen que estar en mutuo acuerdo, ¿ok? La palabra negarse, no se niega el uno al otro, significa también defraudar. O sea, cuando nos negamos físicamente también a la otra persona, en esa intimidad con nuestras parejas, también es un cierto engaño, es un cierto fraude. Es como, oye, pero aquí se firmó un contrato, ¿verdad? Y entonces aquí hay un fraude. Y no lo vemos así, lo vemos como, bueno, qué fastidio, esto no forma parte, pero el Señor es tan sabio que sabe cómo el contacto genera tanta sensación importante y de sanidad y de salud y de compromiso en las parejas casadas, ¿ok? Casadas. Dice, no te niegues, literalmente, dejen de negarse el uno al otro, porque era lo que estaba pasando en ese momento. Dicen aquí, cuando la pareja no es cristiana, es difícil, y vamos a hablar ahorita de cuando son dos cristianos, cuando son una pareja cristiana, una pareja inconversa, ya lo vamos a hablar, ¿ok? Entonces, cualquier privación da ocasión a que la persona no sea satisfecha en un área y pueda haber destrucción en el matrimonio, ¿ok? Dice, cuando somos yugos desiguales, me estás hablando en ya casados, ya vamos a entrar a eso. Dice, volver a juntarlos. Ya entendimos esto, vuelvan a estar juntos porque es importante. Retomar otra vez después de esa interrupción espiritual para que no sean tentados por Satanás, porque esa abstinencia va a intensificar que el otro cónyuge pueda ser vulnerable. Verso 6. Más esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea, está diciendo concesión, una traducción griega específica, es como con consentimiento. Bueno, te doy el consentimiento. No es que esto es un mandamiento, de que, bueno, una vez al mes, mi amor, tenemos que entrar en un ayuno de una semana porque así tenemos que separarnos. No, el Señor no está a favor 100% de eso. Está diciendo, si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Pero luego vuelvan a juntaros, ¿ok? Hay muchas parejas que uno tiene en consejería que realmente hubo un desprendimiento en el área conyugal, en el área íntima, y luego entonces hubo una separación tanto de voluntades, de pensamientos, de sentimientos, porque el Señor crea las cosas de una manera perfecta y hermosa, ¿ok? Entonces dice, tener una opinión mutua, eso es concesión también. Ahora, no es una regla, te lo repito, no es una regla, ¿ok? Solo por algún tiempo y luego vuelvan a juntar. No es un mandamiento, Dios no está diciendo, te mando a que hagas de esta forma. La gran estrategia de Satanás es hacer que todo sea para alentar a una intimidad fuera del matrimonio y para desalentar esa intimidad dentro del matrimonio. Y trae destrucción por las dos formas. Que el que fornica en la soltería, tanto como el que se abstiene en el matrimonio, porque termina adulterando, termina separándose y trayendo destrucción, ¿ok? Ajá, si una pareja no casada conviviendo desde hace muchos años, ok, eso no es una familia, eso es pecado. Puedes tener todos los años del mundo. Si no están casados, Dios dio carta para matrimonio, dio un pacto. El pacto hay que cumplirlo, el pacto se firma, el pacto es un compromiso. ¿Y Dios lo creó? No, pero es que tenemos muchos años juntos y ya somos familia. En los cielos no. Así como cuando te casas y te quieres separar, bueno, en los cielos tampoco te has divorciado. Por eso es tan grave la separación cuando no es por causa bíblica, ya lo vamos a ver. Alguien me dice, no se escucha bien, porfa, corríjame si no me están escuchando bien y ya vamos a entrar a esos temas, ¿ok? En Corintio hay dos extremos erróneos y yo creo que ya lo sabes. Uno, que ellos contrataban los servicios de prostitución porque pensaron algunos corintios cristianos de que, bueno, es normal, no pasa nada. Eso lo vimos en capítulos anteriores, no pasa nada. Por eso Pablo le dije, no hagas eso. Pero hay otros que pensaban que eran más espirituales, quedándose en la soltería, dejando a sus esposas y entrando en celibato. Ya entendimos, ok, aquí sí se escucha, me dicen. Qué bueno. Entonces, tanto una cosa como la otra, el estoicismo y tanto el epicureísmo, satisfacer todo o no satisfacer nada es un error. Todo en el orden bíblico es perfecto. Verso 7. Quisiera más bien, aquí Pablo va a hablar un poco de lo que él está viviendo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Y no lo habla como altivez, porque él ya ha experimentado el casamiento. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad, de un modo, y otro de otro. Pablo no está casado en el momento que él está escribiendo esta carta a Corintios, porque él está en Éfeso. Y él
no se le conoce mujer ahorita. Pero ¿dónde dice eso? O sea, él había estado casado, él estuvo casado. ¿Por qué lo sabemos? Porque él era súper estricto en su religión judía, ¿ok? Él era judío, o sea, él era fariseo de fariseos, él pertenecía al Sanedrín. Fíjense, en la cultura judía, los judíos no aceptaban que un hombre pudiera pasar los 20 años y no hubiera estado casado. Porque pensaban o que ya había pecado, si un hombre mayor no estaba casado, pensaban que no era del todo hombre, o pensaban que ya estaba excluido del cielo. O sea, era grave que un religioso como Pablo de la época, Saulo en ese momento, no estuviera casado. Además, él dio su voto en el Sanedrín para apedrear a Esteban. Y las personas que pertenecían al Sanedrín tenían que tener esposa. Por eso sabemos que Pablo estuvo casado no en este momento. ¿Y dónde está su esposa? ¿Dónde se metió? La Biblia no dice. Puede ser que haya muerto o puede ser que lo haya dejado luego que él se convirtió. Pero no nos lo dice la Biblia. Lo correcto es que él tiene la autoridad. Él conoce lo que es estar casado y él conoce lo que es estar soltero. Y por eso habla con esta propiedad. Él era bueno para hablar tanto de matrimonio como de soltería. ¿Ok? Por aquí me dicen algunos que se cuelgan mucho. Coméntenme si es mi internet o es solamente el de algunas personas que están ahí conectadas. Para corregir la falla y conectarme desde los datos o desde otro lugar. ¿Cómo queda el divorciado vuelto a casarse? Aquí te están adelantando. Calma que nos queda media hora. Ahí vamos. Pero quiero que vayas comiendo lo que estamos hablando ahorita. Pero eso lo vamos a hablar ahora, ¿ok? Cuando dice, fuese como yo, porque ahora él está soltero. Dice, es importante que sean como yo, con libertad, con independencia para seguir a Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando uno tiene su propio don de Dios, cada uno tiene su propio don de Dios. ¿Y de qué me hablas de regalos, de dones espirituales? ¿De qué es eso? Aunque Pablo sabía que la soltería era buena para él no está obligando a la gente a que esté soltero. Él está diciendo, ¿sabes qué? Cada quien tiene su don. Me dicen aquí, ya veo y he escuchado muy bien. Chévere, qué bueno. Pastora, ¿hay pecado cuando una viuda se casa con un hombre divorciado y se pueden... Ay, se me fue el comentario. Vamos a hablar un poquito de eso ahorita. Muy buenas sus preguntas. Si al final ustedes ven que yo no respondo lo que me están preguntando, me vuelven a preguntar, ¿ok? Pero eso lo vamos a abarcar ahora. Cada uno tiene su propio don de Dios. Está diciendo, yo soy soltero, quisiera que fueras como yo, pero no te voy a obligar a ser soltero. Porque tú tienes un don. El don habla aquí de tanto ser casado como para ser soltero. Él está hablando, eso ya es un regalo. ¿Cuál es la trampa? Que muchos dicen, bueno, el otro tiene un don mejor que el mío. O sea, como él es soltero y yo no, o sea, ojalá yo fuera soltero. Ah, no, como él es casado y yo no, ojalá yo fuera casado. Pablo está diciendo, no. Sea el don que tengas ahora, seas soltero o seas casado, cada uno tiene su propio don. Soltero deseando ser casado y casado deseando ser soltero. Eso lo vemos demasiado. Su propio don es la misma palabra que habla en 1 Corintios 12 cuando habla de dones espirituales. Cuando habla de dones espirituales, es la misma palabra. Entonces es algo espiritual. Está diciendo, tú necesitas dones, además, poder de Dios para atravesar el matrimonio, tanto para atravesar la soltería. Necesitas a Dios en las dos cosas. Cada uno tiene sus beneficios y sus debilidades y su fortaleza. Aquí me dice, si solo te casaste por civil y no por la iglesia, ante los ojos de Dios, y te divorcias. Y igualmente el papel, que aunque sea por civil, ya eso es un pacto, ese es el pacto. ¿Ok? No significa que porque no me casé por la iglesia, entonces sí me puedo volver a casar otra vez varias veces. No, vamos a ver lo que dice la Biblia. Ok. El casado tiene que vivir fielmente con su esposa y el soltero debe vivir en celibato, o sea que los dos tienen que tener un don. ¿Está claro hasta ahora? 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Solteros y viudas son diferentes. Y lo vamos a hablar en el verso 11 más adelante. Como yo, como un soltero. Quizás un soltero que fue viudo, quizás un soltero que lo dejaron, pero quédate así. Verso 9. Pero si no tienen don de continencia, aquí un hermano me dice, yo tengo 52 años y sigo solterón, pero siempre he querido casarme. Gloria a Dios. Qué bueno. Es válido y está bien. Pero si no tiene el don de continencia, dice, cásese. Pues es mejor
Pues mejor es casarse que estarse quemando. Ok, el don de continencia es una recomendación que Pablo está dando basada en asuntos muy prácticos. Pero luego dice, cásese como un mandato. Si tú no tienes ese don, no es que uno se hace el don, no. La persona que no tiene ese don de abstención, de abstinencia, de celibato real, es bueno que se case y no pasa nada. ¿Por qué? Porque nadie puede servir libremente al Señor con un pecado sexual. ¿Ok? Entonces, el celibato hasta que consiga su pareja y se pueda casar. Él no está prohibiendo el matrimonio porque él ya le enseñó a Timoteo que el que niega el casarse es doctrina de demonio. Él no está diciendo nunca, Pablo, que no se casen, ¿ok? Sino de una manera práctica para enseñar. Mejor es casarse que estarse quemando. ¿Qué dice Pablo? Pablo reconoce que el matrimonio es un refugio legítimo para poder evadir o librarse de las presiones de la inmoralidad sexual. El matrimonio es ese refugio y está bien. ¿Ok? Sí, amada, va a quedar grabado. ¿Ok? Exacto, son eunucos. Muy bien. Dice, estarse quemando. Ajá, dice, ay, es que ahorita todo el mundo se está quemando. Todo el mundo, todos los jóvenes se están quemando. Aquí está hablando no solamente de sentir una ligera sensación y una necesidad de estar con una persona. Está hablando de estar realmente en llamas. Así lo traduce, en llamas de pasión que no pueden ser controladas. ¿Ok? Porque ahora entonces los cristianos dicen, bueno, como yo siento esto, entonces me tengo que casar. No, tomas malas decisiones cuando te basas solamente en la intimidad para casarte. ¿Ok? Y otra cosa importante que tienes que pensar. ¿Tú crees que si alguien tiene un problema de lujuria, se le va a quitar con el matrimonio? No, Señor, líbrame, límpiame, sáname, santifícame. Porque si tú crees que ser una persona, un hombre que es mujeriego, se le va a quitar por casarse, no, tú tienes que ir a Cristo, tienes que pedir al Señor que te libere, que te haga libre de ese pecado, ¿ok? Para luego no ofender y hacerle daño a la persona con la que te casaste, ¿ok? Ajá, seguimos. 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Aquí él empieza a hablar de preguntas sobre o acerca del divorcio. Porque ya ellos están incisivos. Dime cómo, ¿me puedo divorciar? ¿No me puedo divorciar? ¿Cómo es la cosa? Él empieza a decir, están unidos en matrimonio, aquí vamos a hablar específicamente de dos cristianos. Porfa, sígueme, porque si no te vas a confundir. Vamos a hablar de todo, pero ahorita vamos a hablar de dos cristianos. Él dice, unidos en matrimonio, son cristianos, ¿sabes qué? Que la mujer no se separe del marido. Porque, te repito, pensaban que separándose iban a ser más santos. Y Dios dice, no te confundas. Ajá. Aquí me dice alguien, pastor, yo estuve casada y me divorcié, ya que mi esposo ha estado con muchas mujeres. Mi pregunta es, ¿yo me puedo volver a casar otra vez? Ya te voy a responder. Pero ya te voy a responder. Sígame. Entonces, estamos hablando primero de dos cristianos. Ay, me quiero divorciar porque sí, porque no, porque dice, no se divorcien porque no son más santos por separarse. La intimidad no tiene problema con el Señor, ¿ok? Absolutamente no. Dice, no lo separes. Verso 11, mira esto, estamos hablando de dos cristianos. Se supone que son dos cristianos. Dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Te lo estoy leyendo, no lo estoy inventando. Está diciendo, si son dos cristianos y bueno, si se separan, ¿ok? Ni modo, se separaron. Quédense sin, dice, quédense sin casar o reconcíliense. Dos razones específicas donde Dios sí reconoce el divorcio. ¿Cuáles serán? Número 1, cuando hay inmoralidad sexual. Cuando el Señor, y eso lo dice Mateo 19:3, cuando Dios dice, sí te puedes divorciar, no porque, bueno, es que te mando a que lo hagas, no. Te doy un permiso por la dureza del corazón. Ajá, lo puedes hacer legítimamente y sin pecar delante de Dios cuando la otra persona cayó en adulterio. ¿Ok? O cuando un creyente se ha dejado por una pareja no creyente. Bueno, no me ha engañado, pero me dejó. Probablemente esa persona que te dejó, que no es creyente, no se va a quedar sin casar. En algún momento va a tener una pareja y se decreta como en el cielo y se rompe el pacto. Porque, por eso lo hablábamos en la clase anterior, el encuentro íntimo es tan poderoso
que involucra cuerpo, alma y espíritu, que para Dios, por eso las personas en la antigüedad realmente se casaban cuando ya estaban en intimidad, no por firmar un papel, sino cuando iban a la carpa, iban a la tienda y eso, ¿verdad? Ahí se consumaba el acto y ahí ya eran esposos, eran una sola carne. Pero todo está tergiversado ahorita, todo está tergiversado. Ahora, por eso el Señor dice, la única forma que yo sepa, o sea, se entienda que hay un divorcio es cuando hay pecado de adulterio. Entonces Jesús dijo que aquel que se divorcie por razones inválidas, ¿cuál es la única razón válida? La única razón válida para un divorcio es el adulterio, ¿ok? Pero dice, si alguien se divorcia por una causa inválida bíblicamente, yo no estoy hablando de más nada, inválida bíblicamente, miren lo que dice Mateo 19:9, y se casa con otro, comete adulterio. Y cualquiera que se case con la divorciada comete adulterio, porque está hablando de que no es un fundamento bíblico para que lo hagas. Que en este tiempo que me gusta, pastora, que legalista, no, yo estoy leyendo la Biblia, ¿ok? Y esta es la gracia, estamos hablando de la gracia. Y la gracia, el Señor te pone un límite y te dice, quizás hubiéramos sabido esto antes, muchos, ¿verdad? Pero tranquilos que ya vamos a llegar al final. Siempre hay esperanza en el Señor. Pastora, mi esposo me es infiel, pero yo no decido aún divorciarme esperando un cambio en él. Es válido y lo vamos a hablar también. Ustedes están súper acelerados y me encanta. Pero tengo que entrar poco a poco en esa área. Pero sí es válido y ya te lo voy a confirmar con la palabra. Quiero volver a poner este piso, por favor entiendan, dos cristianos si se separan por razones no bíblicas, porque bueno, no se soportan, pues se caen malitos, no provee para la casa, no sé, lo que sea. Dice, no se vuelven a casar. ¿Ok? Por eso uno insta tanto a las parejas a reconciliarse. Sí, hay que quebrantar el orgullo, sí, hay que cambiar. Cuando dos son cristianos, vamos a dar fruto, vamos a hablar, vamos a sentarnos. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? Porque si tú entendieras realmente que la Biblia me dice que no te puedes volver a casar, no te divorciaras. Ah, pero como ahorita, bueno, si no, me voy de iglesia y que me case otro pastor que sí me entiende. Pero es que no tienes que buscar un líder que te entienda. Porque tú tienes que buscar lo que dice la Biblia y tener temor a Dios. Señor, ayúdame, guarda mi matrimonio, ayúdame a entender esto. ¿Ok? Y fíjense, ahora, como de hecho hay estadísticas, que el divorcio en los inconversos son iguales las estadísticas que en la iglesia de Cristo. Eso habla muy mal de las enseñanzas que hemos recibido o cuando la Biblia la pasamos así rápido o cuando solamente escuchamos nuestro corazón y creemos que Dios es amor y Él me entiende. Basta, vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Fíjense, entonces, esto es tan importante que cuando Jesús en Mateo habla de esto y dice, ¿sabes qué? No, el que se casa con otro comete adulterio y Jesús se lo dice a sus discípulos. Los discípulos entendieron que el pacto del matrimonio era bien fuerte. ¿Ok? Y decía, oye, esto no se puede romper. Y dijeron, y dice el Señor, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mira lo que decían ellos. Ellos respondieron, si eso es así, no conviene casarse. Porque si tú de antemano entiendes que el matrimonio es para toda la vida y no tienes la opción B de que, bueno, aquí vamos a hacer el fiestón, pero si quiero me divorcio. La gente ya va con ese chip. No podrán entender otro, pero la verdad es una, así es. Se congela a veces la imagen. Bueno, espero que me sigan escuchando ahí. Disculpen que el internet no ayuda mucho. No es cuestión de lo que el otro piense o interprete, es lo que está diciendo la Biblia. Ellos lo entendieron perfectamente los discípulos y por eso decían, bueno, ¿será que me caso o no me caso? Entonces, si una persona dice, bueno, ya estoy casado aquí, pero Dios me quiere con otra persona. Dios me mostró que era otra persona la que quería para mí. Ese no es Dios. No es lógico, no se puede. Estoy tratando de leer todos sus comentarios. Pastora, y si una pareja cristiana atraviesa una infidelidad y deciden perdonarse, ¿el pacto vuelve a restaurarse? Sí, ya te lo voy a explicar. Sí. El Señor siempre es un Dios de restauración y dio carta de divorcio solamente por la dureza del corazón. Él siempre busca restaurar. Y si se quiere restaurar la pareja, aunque haya habido adulterio, Dios lo vuelve a restaurar. Todo se restaura. ¿Ok? Dice, y si se separa, los cristianos, voy atrás otra vez, por razones que no justifican un divorcio bíblico,
ya sea porque, bueno, no nos va bien, ya lo hablé, ¿verdad? Por conflicto, por abuso, no debe volver a casarse, ¿ok? No tienen derecho. Excepto que por inmoralidad sexual. Ahí la otra persona es libre de decir, ok, ya puedo volver a casar, ¿ok? Ajá. Esto es importante. Dios no lo está mandando a hacer, sencillamente está permitido por la dureza de corazón. Verso 12. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si alguno, y ya vamos a aclarar este término que a veces a la gente lo confunde, dice, eso fue un consejo de Pablo. No, mire. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Por qué dice, digo yo, no el Señor? No significa que él está haciendo o está teniendo menos revelación del Espíritu Santo para hablarnos esto, sino que Jesús no habló específicamente de estas palabras. Está diciendo, Jesús no enseñó específicamente este punto, pero él, lleno del Espíritu Santo, está enseñando este punto específicamente, ¿ok? A través de Pablo, Dios nos está enseñando. Dice, y a los demás, está cambiando el enfoque, está cambiando el grupo. Me siguen preguntando y perdónenme, pero tengo que seguir. Sí, aquí dice, ¿esto toca fibra? Sí, sí toca fibra. Es fuerte, pero espero que lo reciban en su espíritu. Y esto no es para condenación a nadie, ¿ok? Porque en Cristo somos perdonados, no somos condenados. Pero es bueno que entremos en conciencia en el momento donde tú estás viviendo ahora. Ya sea en soltería, en matrimonio, me quiero separar, no me quiero separar, estoy divorciado, ¿qué vuelvo a hacer, qué no vuelvo a hacer? Bueno, vamos a escuchar lo que dice la palabra. Y dice, y a los demás, ajá, los otros, ¿verdad? Porque los otros eran cristianos, ahora hay uno que no es y otro que sí es. Cambia el enfoque. Él habla a algún hermano que tiene una mujer que no es creyente, ¿ok? Y la mujer tiene marido que no es creyente. Eso puede pasar, como le he leído en algunos de los comentarios de Instagram. Digo yo, no el Señor, ya les expliqué qué significa. Y si una mujer, vamos al verso 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Estamos hablando de lo mismo, porque pensaron los corintios que era mejor abandonar y así glorifico a Dios, porque entonces dejo a esta inmunda y yo me voy porque yo soy muy santo. Eso no. Porque a veces uno de los dos en el matrimonio uno se convierte. No es correcto, dice el Señor, que tú lo dejes porque él no se ha convertido. No, ¿ok? No. Dice, no lo abandone. No es necesario. De hecho, esta preocupación urgente es válida. Y es urgente para aquel soltero que está viviendo y dice, oye, en vez de meterme en un lío y entrar en un yugo desigual, mejor lo pienso antes. Es necesario, ¿verdad? Pensarlo antes. No tomarlo con ligereza. Verso 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Ya estamos hablando de un matrimonio, uno que no cree en Dios y otro que sí. Y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. No está hablando de que solamente por ese hecho él es salvo. ¿Ok? No es que, bueno, tú te salvas a través de mí, no. Está hablando que, mire, la intimidad tiene un poder tal que en vez de que esa persona, estando en el matrimonio, esa persona que no es creyente y yo soy cristiano y estoy en intimidad con mi esposo, en legalidad, en matrimonio, yo lo santifico. O sea, yo lo puedo acercar a Dios, yo le muestro a Dios. No es que Él me contamine a mí, sino que la mujer o el hombre que sea cristiano lo santifica. O sea, le ministra a Dios. Por eso dice, oye, si no tus hijos fueran inmundos, pero no, dice, por tener un matrimonio cristiano, tus hijos son santificados. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, pero ellos todavía no son demasiado devotos. Mira, este bebé mío no entiende todavía quién es Jesús, pero ¿sabes qué? Dice la Biblia que a causa de que tú eres creyente, tus hijos no son inmundos. De la misma manera, incluye al esposo en cierta medida en que, mira, él no es inmundo porque tú lo estás santificando, tú le estás mostrando el reino, ¿ok? Dice 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese. En mi congregación no aceptan el divorcio ni el recasamiento bajo ningún concepto. Bueno, estamos leyendo la Biblia y ya sabemos, yo imagino que hay lugares donde lo hacen así para decir, ¿sabes qué? No se me vuelvan locos, cálmense, aquí no se permite ir punto, ¿ves? Porque hay muchos tips, muchas rajaduras y la gente se mete por ahí y finge y miente.
pero la Biblia me da una opción, ¿ok? Cuando hay adulterio y cuando la persona, escuche bien, ya uno es incrédulo y otro es creyente, el incrédulo dice, no, yo me quiero separar, me quiero separar. ¿Qué tiene que hacer el cristiano en ese sentido? Si ya lo quieren dejar, dice, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y esto es delicado, porque entre dos cristianos, aquí no está la opción de que uno de los dos diga, yo me separo porque yo no te soporto, porque yo no aguanto, porque yo no. Al que se quiere separar se le trata como incrédulo. ¿Sí me están entendiendo? Estoy diciendo, si el incrédulo se quiere separar, bueno, el que dice, me quiero divorciar, siendo cristiano, lo tratan como un incrédulo, a no ser, repito, de que el otro haya cometido adulterio y el cristiano dijo, me quiero separar, ¿ok? No quiero confundirlo, quiero que estén, por eso voy para atrás y para adelante para que ustedes entiendan los casos diferentes que hay. Si el incrédulo se separa, sepárese. Pablo aconseja que lo puede hacer. Primero puede tratar de mantener el matrimonio. Y si el otro no quiere, dice, a paz nos llamó el Señor. Pero este no es un término, porque a veces muchos dicen, no, esto es demasiado para mí, somos dos cristianos, pero no nos toleramos, pero tal. Y a paz me llamó el Señor. Ya va, no te ha dejado. No te ha dejado. No te ha dejado. Él quiere seguir ahí, pero a paz nos llamó el Señor. Cuando dice que entre los cristianos se separen, es diferente. Dice, bueno, te estás martirizando, está pagando tu fe, está haciendo algo que no, bueno, sepárese, usted lo decidió, sepárese, pero no te puedes volver a casar porque la otra persona no ha cometido adulterio. Dice, a paz también te llamó el Señor, no hay adulterio, no hay una causa bíblica, entonces usted se quede tranquilito en celibato. Y es ahí cuando la gente dice, oh mamá, oh my God, como que trabajo por arreglar esto. Si quiero agradar a Dios y quiero tener una vida con mi cónyuge, pues lo arreglamos. ¿Ok? Pero ahorita todas las opciones están en la mesa. ¿Te quieres divorciar? ¿Quién te divorcia? Mira, yo te divorcio, yo te acepto. No te preocupes, todo está bien. No está bien. Bien, 16. Pero, porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? O sea, ¿qué sabes tú? ¿Por qué? Porque entre una pareja cristiano y no cristiana, hay mucho desánimo en el cristiano, ¿verdad? La pareja que es cristiana se siente desanimada y decir, bueno, pero esto no avanza, no tiene mi misma forma de pensar, yo quiero ir a la iglesia y no me dejan. Pero hay muchas parejas no cristianas que hasta son buenos maridos y buenas mujeres y hasta respetan al otro para que vaya a su iglesia. Algunos no, pero son responsables en su casa, pero hacen eso, no maltratan, no dañan, no engañan, ¿ok? No hacen daño. Entonces te está diciendo el Señor, no lo dejes, santifícalo. ¿Qué sabes tú? O sea, te está dando una esperanza. ¿Qué sabes tú si quizás sea salvo tu marido a causa de ti, de tu testimonio, de lo que tú haces? ¿Ok? Ok. Muy bien. Bueno, con fe, con paciencia, puedes pedirle a Dios que intervenga en tu matrimonio. Y como decía Primera de Pedro 3, tu esposo no creyente va a ser guiado a Jesús por tus palabras, no tanto, sino por tu conducta piadosa, amorosa y de fe. ¿Ok? El hombre o la mujer apartada de los caminos de Dios, me están preguntando aquí. ¿Es igual al incrédulo? Sí, el incrédulo es la persona que está apartada, no cree, no está bajo la ley de Dios. 17. A ver, también me dicen aquí, yo cristiana y mi esposo, ay, se me fue el comentario. Si me casé por la iglesia católica y me separé mucho antes de ser creyente, ¿puedo volver a casarme y conformar una familia ahora que soy cristiana? Sí, sí lo puedes hacer. Si la otra persona tiene otra pareja, ya tiene una familia, sí lo puedes hacer. Si la persona rompió el pacto porque adulteró, ¿ok? Ya sea por la iglesia católica o no, o sea, hay un pacto matrimonial, ¿ok? Una fe que se hizo delante de la ley también y el Señor lo toma en cuenta. El papel legal, Dios lo toma en cuenta. La bendición que Él da, por supuesto, es también principal. Pero si la otra persona ya tiene una familia, ¿ok? Lo puedes hacer. O los viudos también, las personas viudas también son libres de volverse a casar. Ok, seguimos.
Verso 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Está dando ahora un principio fundamental. Te está diciendo, vive como fuiste llamado. Y esta es me anclo en la pregunta que me acaba de hacer este hermano. ¿Cómo Dios te llamó? ¿En qué posición? ¿Me llamó como soltero? ¿Me llamó como divorciado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? No, estoy casado con la segunda esposa, dejo a la segunda para meterme con la primera porque Dios me dijo. No. Pablo, a través de la Escritura, nos está diciendo, no importa cómo llegaste al Señor, ¿ok? En tu estado actual, casado, soltero, divorciado, viudo, recasado, lo que sea, Dios puede obrar en tu vida, ¿ok? Hay misericordia para ti, hay fidelidad para ti. No es que mi vida ya está tachada porque yo me recasé, porque yo esto. No, el Señor te llamó ahora como estás. Vive en piedad. Vive piadosamente, ¿ok? Como Dios te llamó ahora. Dice, así haga. ¿Sí? A ver, verso 18. Fue llamado alguno siendo incircunciso. Quédese circunciso. Voy otra vez. Fue llamado alguno siendo circunciso. Quédese circunciso. Él va a hablar de la circuncisión. Acuérdense que la circuncisión es cortar el prepucio del niño en edad temprana, en apenas días de nacido, para apartarlo como, el pacto que se hizo en el pueblo del Señor, de Israel, para apartarlo de los demás pueblos. Está diciendo, fuiste llamado siendo circunciso. Quédate circunciso, tranquilo, así como estás tranquilo, no tienes que volver a lo otro. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide, porque también pasaba eso en la antigüedad, que soy incircunciso, Dios me llamó, me circuncido, no, eso ya lo vimos en Hebreo. Me está dando ejemplos prácticos en relación a la circuncisión. Fue llamado alguno así, entonces Pablo está diciendo que si tú fuiste así, quédate así, ¿ok? Ahora, Dios me llamó siendo adúltero. No, lo seguro es que tú tienes el don para ser soltero en celibato. Lo seguro es que tú tienes el don para ser fiel en el matrimonio. Pero lo seguro es que tú no tienes el don para ser infiel. Tú no tienes el don para ser adúltero o adúltera. ¿Ok? Eso no es lo correcto. Es lo que Pablo nos está diciendo. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios. O sea, casarse a la final no es nada. Estar soltero no es nada. Pero mantenerte en los mandamientos del Señor lo es todo. Así como llegaste al Señor. Estoy en esta situación, pastora. Mi esposo no es cristiano. Tranquila, quédate así. Ya sabes cuál es la forma en la que puedes separarte o no. Ay, es maltratador, me pega, me condena, es infiel, tiene otra familia. No, a paz no llamó el Señor, amada o amado. Ahí eres libre. Y eres libre además de volverte a casar. No, pero esta persona me hace así, me maltrata, me tiene intoxicada, bueno, se supone que es cristiano, pero me hace daño, te puedes separar, pero el Señor no nos permite volver a casarnos. Por eso el Señor siempre va a pedirnos que peleemos por nuestra casa, por nuestro matrimonio, por nuestra familia, ¿ok? Dice también aquí Yuseta, si yo fui casada por la iglesia, y me divorcié antes de ser cristiana, yo no me puedo volver. Es que esa pregunta ya me la hicieron, no sé si fue otra persona, ¿ok? Dice, cada uno, en el estado en el que fue llamado, en él se quede, ¿ok? En él se quede. Pero yo ahorita, pastora, estoy siendo engañada. Ok, tienes opción para hacer otra cosa. Cuando dice en él se quede, no es que te toleres y te aguantes, sino es cuando ya nos equivocamos antes, Dios te llamó ahorita, tú no sabías esta verdad. Para las personas que preguntan, pero yo fui hace años tal y luego me convertí, tú no conocías esta verdad. ¿Ok? Te dice, bueno, ahora en el estado que estás, quédate así, ya conoces. Te lo digo porque hay personas que me piden consejo y están a punto de pecar y esperan escuchar o recibir el consejo que quieren. Pero si ya Dios te está dando la verdad en este momento, es bueno rectificar, porque la verdad ya está ahí, te la está dando. ¿Ok? Ajá. Aquí alguien dice, creo que ya eso es un poco desactualizado, a pesar de creer en la palabra. Claro, porque un esposo maltratador es otro nivel.
No hablamos de desactualizado, la Biblia nunca está desactualizada, aunque sea la palabra, no, nunca está desactualizada. En esta época, amada Lina, creo que las mujeres también eran desvirtuadas, o sea, esto no es algo nuevo, no es que era más actualizado antes, no, sigue el mismo patrón. Y el Señor siempre lo que baja, por eso exalta a la mujer en el lugar correcto. Y siempre Dios nos va a tener el deber conyugal en amor, respeto, unidad y todo, y que sea una sola mujer y todo esto. Ahora, cuando hay esposos maltratadores, que es otro nivel, entonces ese es contado como un incrédulo, ¿ok? Es una persona que te hace daño, dice, a paz te llamó el Señor. Obviamente no puedes permanecer en un lugar donde te están haciendo un daño real. Lo que pasa, amada, es que hay veces en que el egoísmo del ser humano no es capaz de entender que los dos muchas veces se están equivocando en un matrimonio. Y yo no estoy hablando de maltrato, maltrato no se acepta, el maltrato no se acepta, ¿ok? Pero yo estoy hablando que a veces decimos maltrato a cualquier cosa en la cual nos sentimos ofendidos, porque el ser humano se ofende muy fácil y por eso por todo se da carta de divorcio. Incompatibilidad de caracteres. Entonces es que yo siento que me ofende, es que yo siento que no me valora, es que yo siento, ya va, el matrimonio se trabaja, ¿ok? Y obviamente quitando el maltrato, quitando todo eso, no tengo por qué estar con una persona así. Por eso el Señor te dice, a paz te llamó el Señor. Nunca ha estado desactualizado, ¿ok? Ni siquiera en la época que se escribió ni ahorita. ¿Ok? Lo del tema del matrimonio homosexual es bíblico. No, obviamente no es bíblico y lo vimos la semana pasada un poco, ¿ok? De que no es algo permitido en ningún lugar de la Biblia. Vamos a escuchar que esto está permitido. Y de hecho todo empieza así. Todo empieza así. Me permito esto, me permito esto, me permito esto, me permito esto. Y la ley entonces está llegando a permitir que el matrimonio homosexual sea validado cuando el Señor no lo permitió. Yo hago un llamado a luchar por nuestros matrimonios, ¿ok? Y entender cuál es queremos agradar al Señor. Si la mayoría de los matrimonios trataran de luchar entendiendo esta verdad y los solteros supieran a lo que se van a enfrentar, de no es que, bueno, esto no me gusta mucho, pero yo la cambio en algún momento que, ya va, ¿me caso o no me caso? ¿Realmente me conviene? ¿Realmente? Ajá. Tomemos la decisión correcta. No me da tiempo de continuar este capítulo, faltan 20 versículos. La semana que viene vamos a hablar de soltería, todavía aquí falta, y de viudas porque no nos dio tiempo, ¿ok? Por favor, conéctate la semana que viene porque vamos a repasar un poquito lo que ya vimos. Trae tus preguntas, si quieres por el mismo grupo. Voy a abrir el grupo un rato ahorita, los grupos de WhatsApp, para que hagan sus preguntas y ya la semana que viene los puedo ayudar a responder algunas preguntas que no me dio chance de leer, ¿ok? Dice Máxima, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, permanecerá para siempre. Y recuerden que, sé que Lina lo dijo de buena fe, eso de estar desactualizado por la parte del maltrato, pero también el enemigo siempre nos va a llevar a creer lo que el mundo nos está inyectando, ¿ok? Que bueno, vamos a defendernos, el feminismo, el machismo, o sea, no, la palabra nunca se va a desactualizar, ¿ok? Si entendemos el espíritu de la palabra, aquí Dios no nos está llamando a ser mártires, Dios no nos está llamando a aguantar palo, a aguantar pela, no lo está haciendo Dios. Por eso, por la dureza del corazón y ver cómo sus hijos sufren, dice, bueno, te doy la opción de divorciarte y no pecar. Ahora bien, esta es la situación. Te puedes casar, no te puedes volver a casar, pero como Dios te llamó, permanece y ten paz. Dios perdonó el pasado. Me casé 3 veces, Dios perdonó el pasado, quizás no había conciencia, no entendíamos lo que estábamos haciendo. Está bien, el Señor quita tu pecado, te sana, te santifica, ¿ok? Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación de la vida pasada. Me equivoqué mucho, no pasa nada. Ay, yo cómo le hice daño a esa persona. Ya pasó. No tenemos que vivir esa vida. Así como Dios te llamó. Camina en fe y ayuda a otros. Y toma decisiones sabias. Si estás en un punto de quiebre, di, bueno, me conviene. Puedo quitar mi orgullo y ceder un poco para que mi matrimonio funcione. Toma tu foto, por favor, antes de irme. Toma tu foto, tu print de pantalla, tu foto de la Biblia, tu foto viendo el estudio, lo que tú quieras y públicala, por favor. Que todos puedan saber que estamos estudiando la Biblia un viernes a las 9 de la noche. ¿Ok? Que estamos estudiando la palabra de Dios y te aseguro que muchos quieren unirse. Así que ayúdame con eso, etiquétame @cdmariela. No me mandes la foto porque la idea es yo publicar lo que tú estás publicando, ¿ok? Me etiquetas en una historia @cdmariela y yo te voy a publicar también. Por favor, escríbeme si no estás en un grupo y vamos a orar por esto, ¿sí? Sé que fue una palabra como dura, pero bueno, Jesús le dijo una vez a sus discípulos, ¿te pareció dura la palabra? ¿Te quieres ir tú también?
Cuando los discípulos le dijeron, esta palabra es demasiado dura y la gente se está yendo. Y Jesús le dijo, bueno, si usted quiere se va también. Jesús nunca va a amansar las palabras cuando Él sabe que el consejo que da es para nuestro bien. Pero nos han enseñado muy mal últimamente, en los últimos años. Nos han permitido tanto que su palabra ha quedado atrás y estamos desagradando al Señor. Se quedó pegado el video. Pero bueno, vamos a continuar. Ya estoy por terminar, vamos a ver si, ay, se nos fue el internet, listo. Ahora sí volvimos, ya estamos terminando, sé que se colgó por un momento, ya nos vamos, publica tu foto, vamos a orar, ¿sí? Para que el Señor nos dé entendimiento y podamos ayudar también a otros. Padre, en el nombre de Jesús, sí, dura es esta palabra, Señor, a veces nos cuesta entenderla, queremos ser más condescendientes, pero nosotros no somos más buenos que tú, Señor. Sabemos que a ti te duelen los matrimonios, te duele la injusticia. Señor, te duelen los matrimonios que están pasando por dolor, por ansiedades, por maltratos, Dios. Nosotros, ni tú estás de acuerdo con eso, Señor. Hoy intercedemos por los matrimonios, por los nuestros, Señor. Por los matrimonios que sufren, Señor. Por los matrimonios cristianos que creen que está bien que se separen, Señor. Por los matrimonios que tienen a una persona que no conoce a Dios y el cristiano, tu hijo, está sufriendo, Señor. Señor, dice tu palabra que podemos santificar al incrédulo. Señor, yo te pido por aquellas mujeres, aquellos hombres que están luchando por su matrimonio, Dios, y que son personas incrédulas, sus cónyuges, para que tú los santifiques, Señor, para que tú los justifiques, para que tú los salves, Señor, y transformes esos hogares. Te pedimos, Dios, por los matrimonios cristianos, Señor, que están pasando dificultades y que muchas veces han pensado en divorciarse. Esto es más común, Señor, y tú lo sabes. Hoy te pedimos perdón. Como pueblo de Dios, te pedimos perdón por la dureza de nuestros corazones, por la dureza del orgullo, por tanta prepotencia, por tantas ganas de sobresalir, ser amados, pero no dar amor. Enséñanos, Espíritu Santo, a amar como tú amas, para que nuestro matrimonio sea más dar que recibir y seamos felices entregando, sin ser víctimas, Señor, sin ser mártires, sino con tu diseño establecido en nuestros hogares, Señor. Llévate el maltrato de nuestros hogares, llévate, Señor, las ofensas, en el nombre de Jesús, Señor. Y hoy con esta palabra estamos decididos a caminar, a luchar, a amar a nuestro cónyuge, a cumplir con nuestro cónyuge en amor, Señor, y que tu palabra se establezca en nuestros hogares. Intercedemos por aquellos que se sienten confundidos, Padre, para que tu luz resplandezca sobre ellos. Que tú, Señor, te reveles, Espíritu Santo. Lo que la mente no entiende, el Espíritu puede entender, Señor, para que no pequemos contra ti, ni contra nuestra familia, ni contra nuestra descendencia. Y tu bendición esté sobre nuestras casas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios los bendiga. Escríbanme por privado los que no están en el grupo para que reciban, por favor, el resumen que vamos a tener, que está bien interesante. Semana que viene seguimos con este capítulo. Invita a otros porque vamos a hacer un repaso. Espero que lo puedas estudiar con el resumen. Y si estás en Caracas y no tienes congregación, te invito a que te puedas unir a la nuestra. Si tienes tu iglesia, quédate en tu iglesia tranquilo. Pero estamos en la Florida, ¿ok? En la Alta Florida. Te puedo pasar la dirección y espero que nos puedas visitar domingos a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía. Dios los bendiga, lo dice la Biblia, lo creo. Pastoras que se conectaron, las bendigo, las amo. Y bueno, gracias por estar siempre ahí.